Hola biocuriosos, estamos un día más, los bosqueteros, los 4 bosqueteros, y hoy vamos a estar hablando de manejo de cultivos. Vamos a estar hablando de las distintas labores que podemos hacer a lo largo de los cultivos. Por ejemplo, la poda de los tomates, vamos a estar hablando de marcos de plantación. Vamos a ver, voy a invitar a Jairo. A ver, estoy aceptando, pero no... Jopeta. Ahí está. Buenas tardes, Tony. Hola, Pepillo. ¿Cómo va la cosa? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, tío? Bien, A ver, ¿qué te tío. cuentas? Yo no sé cómo Ay, estáis por ahí por el interior, pero aquí estamos fundiéndonos, tío. Pero qué fundiéndonos literal, ¿eh? calor, tío. Qué pasada, Qué calor, de verdad, Pero tío. flipante, flipante, flipante. Yo no sé si había pasado tanto calor. Uf, de verdad. Bueno, Sudando de estamos esto ya a de mediados que de me julio, así crucifican. que... Jairo, ¡Calor! ¿cómo estamos? Calorcito. Calorcito. ¿Esa camisetilla de dónde es, Jairo? De mi tierra, de Aponfe. De la Vaya, Ponfe. ¿qué me dices? Yo es que como no tengo ni idea de fútbol, tío. No sé No, nada a de ver, yo fútbol, tampoco mucho, pero Además, fíjate la publi, Dio. nos representa, nos representa. Y ahí está Raulillo. ¿Qué ¿Cómo pasa, estás, Raúl? Buena, Raúl. señores? ¿Cómo estamos? Muy bien, Pasando tío. calor, ¿no? Pasando calor todos. Sí, Ya sí, ves, así sí. hemos empezado el directo hablando del calor. Es que yo Así que, creo que estos días está en boca de todos, ¿no? ya Bueno, te digo, supongo que sí. De todos los puntos de España, supongo. Tengo Demasiado. buenas noticias con la lana, Raúl, tío. Se está quedando, vamos, qué pasada, tío. No te puedo hacer una ¿sí? idea cómo se han comido la lana las lombrices. Increíble, tío. Muy bien. Así que Guay, bueno, Pues, pues ahí me yo te gusta. lo, yo te lo iba a hacer a sorpresa, pero Raúl, he conseguido lana. ahí va. ¡Otro más! Así que voy a probar la de acolchado y tal. ¡Vamos! Como sigamos ¡Vamos, así, nos cambiamos vamos! el nombre de los bosqueteros por los laneros, tío. Los Bueno, muy buenas a todos los que se están uniendo, a Yoli, Cifea, hay más gente por ahí, Esther, Happy Green, ya sabéis, hoy manejo de cultivos, podéis dejar vuestra pregunta por aquí abajo y nada, no sé chicos por dónde queréis empezar, la verdad es que un tema bastante amplio. Ya te digo. ¿Cómo queréis enfocarlo? Pues Yo hablamos iría de tocando manejo, de mal temas. manejo. Digo, ¿hablamos de mal y buen manejo o de mal y buen trato al cultivo? Porque O, o- hay que o- hablar un poco de o el todo. manejo o el manejo para qué quiere se va a hacer. Si va a ser para un... Yo que llevo cultivos comerciales, hay un manejo que debe hacerse, pero si yo Claro, tengo un es huerto, que el ese es el manejo tema. cambia. A lo Claro. Depende de mejor lo que estés haciendo. hablando, y si hablamos como de temas concretos, para que no se quede como muy en el aire, ya que, porque no vamos a ponernos a hablar de manejo holístico, manejo integrado, ¿no? Parece que eso es muy general, ya lo hemos hablado en otros temas, o incluso podríamos hablar en otros directos. No sé qué opináis, sino directamente, venga, la poda del Yo, olivo, la poda de los tomates, no sé qué pensáis. Bueno, mira, yo empezaría por lo básico, que sería el inicio de todo cultivo, viene la semilla, ¿no? Yo creo que podríamos hablar un poco de semilla, que es el primer paso que damos cuando vamos a poner un huerto, ¿no? La elección de la variedad, la elección de la semilla, la importancia que tiene, ¿no? ¿Cómo lo Vale, ves? pues Yo creo que no hemos saltado un punto, que sería más bien, antes de la semilla, el manejo del suelo, tío. Bueno, la ¡eh! Tener un preparación. suelo, Vale, perfecto, sí, correcto. tener un Pues, suelo bien preparado para lo que vayamos a hacer. Yo me acuerdo de unas palabras, macho, no se me olvidarán en la vida, que decían, cava hondo y echa basura y cágate en los libros de la ¡y es agricultura, ¿sabes? verdad! Y claro, y en cuanto a cava hondo, ahora lo entiendo muy bien, tío, porque en cuanto a lo que es tema árbol, voy a ir directamente a los árboles, no a plantas. Los árboles siempre, cuando hacemos trasplantes, los sacamos de los tiestos. Y es curioso porque muchas veces entendemos que un árbol que ya lleva 2 o 3 años en maceta tiene mucha más fuerza que un año que es de año cero, ¿no? ¿Y qué va? ¿Por qué? Porque en 2 o 3 años esa raíz del árbol
lo que ha hecho así en dar vueltas, enredarse una raíz con otra. A la hora del trasplante, para que ese árbol evolucione muy bien, deberíamos de desenrollar todas esas raíces, dejarlas totalmente suspendidas y hacer un hoyo tan profundo como para que todas esas raíces queden totalmente estiradas. Interesante. De ahí el cava hondo. Hay gente que le gusta plantar los árboles a raíz desnuda, no sé qué opináis. Yo lo veo fantástico si el suelo está preparado para que ese árbol enraíce bien, porque si tú pones un árbol en raíz desnuda y con un sistema radicular más bien pequeño, Claro. Esas raíces se van a dirigir hacia donde mejor les convenga, ¿sabes? Y van a ir buscando los sedimentos más apropiados, por dónde va la humedad. Entonces no lo veo mal, ¿sabes? Si lo enterramos, perdón, si lo plantamos con cepellón, pues ya llevas esos microorganismos con el suelo, porque muchas veces el hacer una plantación con cepellón es más importante todo ese microecosistema que ya hay formado en esa pequeña cantidad de tierra que la tierra en sí. Entonces, bueno, pero no lo veo mal, ¿eh? Si el suelo está bien enriquecido, tiene buena microbiota, puede ir muy bien. También depende de la variedad, porque hay, por ejemplo, en huesos sí que planta la raíz desnuda, cuando está en dormancia, pues tampoco le afecta tanto, es decir, no está activada lo vas a plantar en época invernal, entonces ahí tampoco lo veo yo mal. Depende también de la variedad, pero vamos, que raíz desnuda, sí que es verdad, el dicho de Pepe, eso en la carrera se decía mucho, también en mi carrera, ¿sabes? En ingeniería se dice mucho, porque al final lo que pecamos los técnicos es de hacer soluciones nutritivas y no nos damos cuenta que en el suelo tenemos parte de esas soluciones y de lo que se trata es de ponerlas a disponibilidad de los cultivos. Para eso igual es mejor un manejo de la materia orgánica, por ejemplo, y de la activación de los microorganismos que hay en ese suelo para que esos alimentos sean asimilables por las plantas, que del aporte en sí de esos elementos. No sé si me explico. Totalmente. De hecho, y ahora te doy paso, Raúl. Creo que esa es una de las diferencias entre la fertilización orgánica respecto a la química, ¿no? Que la química al final está dando ya directamente el anión o catión que va a absorber la planta, ¿vale? Estás dándolo disponible. Pero es que con la orgánica estás alimentando toda la vida del suelo y estás añadiendo un valor añadido además de esos nutrientes. Mejora la estructura, porosidad, etcétera, etcétera. Yo, como ya habéis dicho mucho, yo me voy a poner más técnico y ya no es la microbiota, sino es el complejo arcillo-húmico que tenemos en el suelo. Sino que nosotros tenemos, a mí me gusta ver el suelo como, yo siempre lo explico como una estantería. Es decir, tú al suelo hay el concepto de mineralización y la humificación. Entonces tú tienes una estantería y los elementos, al final necesitas la microbiología para que esos elementos se transformen en nutrientes asimilables para la planta. Entonces tú a ese complejo le estás quitando esos elementos, pero es que los has de reponer luego. Igual que cuando quitamos un libro de la estantería, luego lo volvemos a colocar. Si lo quitamos y no lo colocamos, ya no volveremos a tener eso. Y eso es lo que pasa con labranza, con fertilizaciones químicas y con todo esto. Entonces nosotros hemos de ir trabajando con la materia orgánica y con la microbiología para que este complejo arcillo-húmico lo tengamos lo máximo lleno posibles. Evidentemente hay veces que nos interesan unas mineralizaciones rápidas para ciertos momentos para que la planta lo tenga, pero para eso si tienes una buena microbiología del suelo ya te lo está haciendo. Pero al principio sí que necesitas mineralizaciones, pero luego has de ir haciendo humificaciones, que es reponer la estantería. Importante que no por fertilizar más conseguimos mayor rendimiento. A veces lo que dice la estantería, si tú metes los libros de esta manera, te cogerán más libros. Si tú empiezas a meter un libro así, otro así y otro así, y muchas veces el ejemplo de estantería está muy bien, porque depende cómo tú coloques los libros, vas a poder tener luego lugar a sacarlos o a que te entren más libros. Bueno, al final... Acaba, Jairo. Acaba. Lo que quiero decir es que muchas veces el fertilizar, para conseguir mineralización rápida, lo que estás generando es bloqueos. Hay elementos que son antagonistas. Igual estás buscando fósforo para favorecer la absorción o favorecer el crecimiento de raíces secundarias, y todos sabemos que el fósforo es ese elemento que te va a dar ese poder. Pero si a la vez necesitas en el engorde el calcio para la división celular y mezclas fósforo con calcio, puedes tener un bloqueo y no tener ni fósforo ni calcio.
Eso es importante también, ¿eh? Y yo Y iba a peligroso, añadir, bloqueo. yo iba a Yo hablar de cuando... eso también, el tema de los bloqueos. Ay, perdona, Pepe. No, Déjame un momento. Nada, no, un momento. Sí, sigue. No, que con esto que ha dicho Jairo de los bloqueos, eso pasa mucho con las analíticas de suelo, porque nosotros recibimos una analítica de suelo y dices, oh, tengo muchos nutrientes, tengo una cantidad de nutrientes, pero es que la analítica de suelo no te está diciendo la realidad, porque tú a lo mejor tienes un suelo arenoso y esos nutrientes están más lixiviados y los tienes a 1 metro del suelo. Y una hortaliza, o no los tienes, o ya los has perdido. No los tienes disponibles, correcto. O a veces incluso hay gente que empieza a hacer fertilizaciones porque dice, oh, es que no la tengo. Y lo que pasa es que sí que la tienes, solo que lo tienes en la roca madre. Y tienes una roca madre de fósforo a tope y tú estás haciendo aplicaciones de fósforo cuando no las necesitas. Solo que necesitas... componer esa ¿Qué es roca madre? ¿Eh? ¿Quién se encarga de componer esa roca madre? Las raíces y la microbiología. Ahí está. Es todo lo mismo. Pepe, ¿qué ibas a decir? No, es que has dicho algo muy interesante, Jairo, y es precisamente el bloqueo. El bloqueo es quizá lo que más le tema en cuanto a cultivos. Nosotros en el olivar, el principal problema que tuvimos fue precisamente eso. Había un bloqueo, a mí me gusta llamarle bloqueo radicular, porque ya no sé si es un bloqueo de suelo o es un bloqueo de la propia raíz que no es capaz de extraer nutrientes de ese suelo que ya de por sí está bloqueado, ¿no? Entonces, el primer factor o el primer objetivo del olivar, porque el marco de plantación ya estaba puesto, ya sabéis que este olivar tiene 42 años, entonces el marco ya estaba, y el primer objetivo fue precisamente desbloquear el suelo. ¿Cómo lo hicimos? Con mucha aportación de materia orgánica y dejando cubierta vegetal, lo que ha dicho Raúl. Raíces y materia orgánica. Tú con el tipo de fertilización que haces no debes tener muchos problemas de bloqueo. Esto suele ser más con la fertilización química. Claro, pero ten en cuenta que cuando nosotros heredamos el olivar de Ireneo llevaba 36 años siendo maltratado. No labrado, urea a tope. Siendo maltratado a base de químicos, de aperos, de pasar ruedas y vigas, de sopladoras, de barredoras de aceituna, que se llevan aceituna, tierra, materia orgánica, insectos. Y eso al final, eso no es un mal manejo, eso es un maltrato directo. Bueno, no voy a empezar muy radical porque los pocos visitantes que tenemos se nos van a ir. No, ya hablaremos. Todos queremos debatir un poco y de hecho vamos a abrir un melón que estamos hablando de preparar el suelo, ¿no? Como primer manejo de cultivo. ¿Qué hacemos? ¿Labramos o no? Depende de dónde vengas. Bien. Pon patatas en un suelo arcilloso a ver cuántas te comes. Correcto. Entonces, a ver, vamos a ver, labrar, pero a ver, yo aquí que soy el de las labranzas en los invernaderos, voy a empezar abriendo el melón, ¿vale? Bueno, Jairo, yo para mí, tocar un suelo en 30 centímetros a que le estás aportando restos vegetales, a que estás seteándole humus de lombriz, a que estás haciéndole, a que estás cuidando, a que el propio cultivo lo vuelvas a incorporar a ese suelo. Para mí eso no llega a ser labrar. Para mí labrar es coger una vertedera y ya romper más suelo, ¿me entendéis? Al final, si tú vas también poniendo capas de materia orgánica, eso se va adaptando y tal, no es una labranza. Un bancal elevado, en cierto modo, no se labra, pero se va renovando ese suelo, o sea, aunque no se mezcle. Claro, yo, si me permitís, si tú ya tienes un suelo con un suficiente porcentaje de materia orgánica y con la suficiente vida microbiana, yo creo que no vale la pena labrar, que es mejor aportar esos estiércoles en superficie. Pero porque depende. Depende, porque tú puedes tener un suelo arcilloso ahí muy pesado, con un alto porcentaje. Yo tengo suelos de porcentaje de 4% de materia orgánica. ¡Ostras, qué bueno! Claro, tengo invernaderos tal, y yo labro todos los años, no pierdo esa materia orgánica, evidentemente se va regenerando, pero sí que es verdad que yo, una vez que acaba el ciclo de cultivo, la gente pasa recolectando, son líneas de recolección, hay un marco, no son marcos estrechos, pero piensa que son en 4 metros, yo tengo ahora mismo 4 líneas de pimiento, ¿vale? Tengo entre línea y línea unos 40 centímetros, 50 centímetros, eso se pisa para la recolección.
Esto pasa a la gente por ahí, al final son senderillos. Esto es la pelmaza. Yo tengo que hacer una pequeña labor de tractorero, tengo que meter un cultivador para romper ese suelo. Pero bueno, a la vez voy mezclando. Estoy consciente de que pierdo organismos también, voy a perder vida al hacer esa labor. Pero también no voy a perder toda la vida al hacer esa labor y aparte estoy fomentando que esa vida se siga multiplicando. Es decir, yo, por ejemplo, hay sitios que nunca labraría. Yo imagino que Pepe Solivar no está, o tengo muchas ganas de ir, pero imagino que tendrá zonas de pendiente. Esto yo ahí nunca labraría en una zona de pendiente, por ejemplo. Bueno, y aire libre tampoco, y frutales tampoco veo necesario hacer una labor de suelo, ¿sabes? Doy paso, Raúl y Pepe. Yo creo que en frutales, si tienes las condiciones, como estamos hablando, un buen porcentaje, materia orgánica y demás, no. Pero al principio sí. O sea, yo la huerta de mi abuelo, si lleva mi abuelo labrando 9 veces al año durante 40 años, ahí no puedo dejar de golpe sin labrar. Tengo que ir poco a poco y reduciendo las labranzas. Pero sí que pasa que en frutales yo creo que llega un punto que no necesitas lo que dice Jairo de airear un poco para que las raíces crezcan. Ya está. ¿Qué opináis, Pepe, Raúl? Yo lo tengo muy claro. Ya para mucha gente piensa que yo soy la persona más anti-labranza del mundo y no es verdad. Porque siempre lo digo, llevamos labrando el suelo más de 5.000 años, ¿sabes? Entonces, está claro que llevamos muchos años haciendo las cosas mal, pero 5.000 años es imposible, no podemos ser tan tontos, ¿sabes? Entonces, bueno, no podemos ser tan tontos. Pasamos de afilar una piedra de un solo lado a 2.500 años, tardamos. O sea, imaginaros, el ser humano afiló un lado de una piedra, se dio cuenta que así cortaba bien y darse cuenta que si afilaba los dos lados la piedra era cortante por ambos sitios tardó 1.500 años. Entonces, pero sí que es cierto, o sea, es lo que decir, lo primero es, ¿hace falta labrar o no hace falta labrar? ¿No hace falta labrar? Perfecto. ¿Por qué? Porque ya tenemos un suelo muy bien hecho, con mucha materia orgánica, muy descompuesto en estructura, ¿no? No es un solo apelmazado, muchas raíces, mucha biodiversidad, muchas hormiguitas que hacen galerías, pero a veces ocurre lo que dice Tony. Te encuentras con suelos que durante muchos años han sido labrados, y además no una labranza por año, sino 2, 3, incluso 4, que lo veo una barbaridad. Y ahí a lo mejor tienes ya una suela de labor considerable, ¿sabes? A lo mejor ahí tienes que meter una vertedera, ¿sabes? No una vertedera en todas las calles, pero sí una cada 5 o 6 calles. Y luego tener en cuenta una cosa, cuando hablamos de labrar el suelo, automáticamente pensamos en aperos, ¿no? En un cultivador, perdonadme, lo que es el olivar, ¿no? Una fresa, ¿no? Una mulilla mecánica, que me imagino que es lo que se usa en los invernaderos. Siempre pensamos en maquinaria. Pero luego hay otro tipo de labrar el suelo, que es dejar líneas de vegetación, cierta vegetación, con raíces que profundicen mucho, hacer diques para frenar la velocidad del agua. Eso también es labrar el suelo. O sea. Entonces, yo soy muy anti-labrar cuando el labrar perjudica más que no hacerlo. Pero si a veces es necesario hacerlo y elegir muy bien qué tipo de labranza. Porque a lo mejor con dejar una línea de malvas nos puede sobrar. O sea, digo malvas por poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Muy buen punto. Las plantas labran el suelo. Raúl, ¿tú qué opinas? Y ahora contestamos a la pregunta muy interesante que nos han planteado. Yo la verdad en este aspecto he ido conociendo agricultores y todo, he ido evolucionando bastante. Y sí que es cierto que hay ciertos momentos que una labranza es buena. Lo que pasa es si estás labrando cada 2x3. Ahí es el principal problema. Pero, por ejemplo, yo me pongo en el caso de Jairo. Jairo hace abonos verdes y él los mezcla con el suelo. Entonces, eso al final vas a pasar la máquina y vas a mezclarlo con el suelo. Pero ¿qué es una labranza que te está perjudicando? Bueno, claro, en ese momento pues te matará cierto bicho que esté por ahí. Pero es que lo que luego te va a hacer el abono verde con el mezclado con el suelo va a ser mayor a lo que al final es un equilibrio. Sí que es cierto que yo soy partidario a contra menos máquina metas en el suelo, mejor. Pero hay ciertos momentos que son puntuales. En el caso de tu abuelo, pues claro, ahora no podrías, como dejes de labrar ahora, bueno, podrías intentarlo, pero le va a costar, se va a volver loco los árboles. Reduciendo hay que la labranza. ir reduciendo, pero a la vez que reduciendo, hemos de ir haciendo técnicas
para mejorar ese suelo. Es decir, pues cuando labres, pues aprovechas y coges unas semillas de abonos verdes y las tiras por en medio y lo mezclas con el suelo. No sé, aprovechas y si tienes gallinas o animales, pues coges excrementos y aprovechas y los echas y mezclas. Vas reduciendo la labranza, pero mejorando las técnicas de regeneración. Creo que estás dando además la respuesta a la pregunta interesante que me iba a hacer Tony. Un apunte. Creo que... Un apunte. Yo donde tengo la línea de cultivo, tengo el suelo labrado solo por las lombrices, y por los bichos bolas y por tal. Yo labro un invernadero, pensad que es lo que os digo, por la línea donde paso con los carros y por donde pasa la gente a hacer las labores, que es lo que se llama pelmaza. Yo podría perfectamente cultivar en ese suelo sin labrar, podría, pero al final te interesa también, cuando tú aportas un estiércol, por ejemplo, te interesa también enterrarlo, no dejarlo en superficie, ¿entendéis? Entonces hay muchos un invernadero hay muchos factores que la labranza es más positiva que la no labranza, ¿vale? Pero, por ejemplo, en tu caso, Jairo, ¿no Sí. te has planteado, cuando haces abonos verdes, lo haces en todo, Sí. todo, ¿no? Sí, toda la superficie, toda. Entonces, en vez de claro, sé que es más trabajo, pero no podría ser factible que en la línea de cultivo sí que lo entierras y luego donde pasáis vosotros hacéis un acolchado solo. Se podría, lo que pasa que eso tendría que cambiar el apero, porque por ejemplo yo paso un rotovator Claro. y se queda picado, se queda muy picado. Tú piensas que las temperaturas en un invernadero alcanzan temperaturas muy grandes, eso se va a mineralizar, por así decirlo, lo que se queda en el exterior va a desaparecer muy rápido, se va a consumir, se va a deshidratar rapidísimo. Si yo no lo entierro un poco, estoy favoreciendo de que, ¿sabes? De que merma mucha, no me quedaría un acolchado en sí bien hecho, ¿sabes? Sé que hay gente que está haciendo acolchados de vetiver y cosas así, o ¿cómo se llama la planta esa? De vetiver, hay mucha gente que está haciendo acolchados así, que son más vigorosos y tal. Yo imagino que con un abono verde sí podrías hacer un acolchado perfectamente, lo que tú dices, Raúl, se podría hacer, ¿eh? Y la pregunta es la del cereal, de tal, no sé qué. ¿Qué pregunta era, Tony? Que me he perdido un poco. Déjame terminar. Yo creo que el acolchado también bloquearía mucho el tema de las pisadas, que es lo que más... Amortiguaría. En tus genes nos comenta que en un cereal de secano, con poca precipitación, cómo pasar de la tradición de muchas labranzas con vertederas agresivas a un laboreo más ligero. Yo creo que de primeras no deberías dejar de labrar, mi opinión, de golpe, sino progresivamente. Estás haciendo 4 y luego 1 y en 3-4 años a lo mejor dejar de labrar. Pero tienes que empezar a utilizar, por ejemplo, otras técnicas para sembrar. En vez de sembrar, labrar y sembrar típicamente, a lo mejor usar unas sembradoras de estas de disco que no hace falta que tengas el suelo labrado. Simplemente vas levantando un poco y metiendo la semilla y empezar a utilizar otras técnicas. Escríbeme luego y te paso el contacto de un chico que hace este tipo de cosas. Quizá también forzando rotaciones también. No solo jugarte al cereal, poniendo algún abono verde, intercalar alguna alfalfa, intercalar alguna mostaza, ¿sabes? El problema con el cereal es el tema de la hierba, que la hierba crece más rápido que el cereal muchas veces. Lo que habrían técnicas como, por ejemplo, lo que se llama plantas acompañantes, que es decir, cuando tú plantas el cereal, plantas una planta que te cubra el suelo. Por ejemplo, sé que, por ejemplo, la hiedra es una planta que te genera mucha humedad y te cubre muy rápido el suelo, lo que sé que en Francia hay una variedad que es rastrera, que no se sube. Entonces, ahí sería muy interesante. Luego también en Francia hay un técnico muy bueno que lo que está haciendo es experimentaciones de plantar viñedos, y deja que crezca ese viñedo 5 años, pero solo sin enramar ni nada, que crezca su boleo. Entonces todo eso es leñoso y entonces lo trituras, lo picas, lo mezclas, lo dejas en superficie y ahí tienes una capa de acolchado y luego plantas el cereal y ahí tienes una capa de acolchado muy buena. Son técnicas que se están probando. El cereal es lo más complicado de dejar de labrar. Es de lo más complicado. Pero hay que
Claro, ¿qué haría con los cereales? Yo es que eso, rotación de cultivos y si se puede introducir el animal al animal. Yo Yo creo iba que en por ahí, cereales sobre el todo. animal es la clave. En cereales es la Yo clave. iba por ahí precisamente. Si tienes cereal, intentar hacer una rotación de cultivo, dejar el rastrojo, meter ganado, porque al final la pezuña del- de los animales, del ganado, hace una labor muy guapa, ¿eh? Correcto. Y luego, por supuesto, toda la materia orgánica que deja. Oye, si os parece bien, porque llevamos 25 minutos de directo y hasta ahora solo hemos hablado de manejo de suelo, entonces deberíamos de como que ir pasando, porque Y no hay veas, tela, y tela no tela. veas, Vale, y no veas el chat, ¿sabes? Directo Sí, de la sí, sí. branca. La manejo de broma. suelo. Ahora, ¿cuál es lo próximo? El riego, ¿no? Depende de lo que Bueno, hagas, la el riego, semilla, ¿no? como decía Ah, Jairo, bueno, pero la bueno, creo que la semilla, semilla, bueno, sí. paso a la Sí, la semilla semilla. porque es rápido, ¿no? Siempre lo decimos, un buen manejo de semilla, una semilla que sea, a ser posible, de la zona, que sea autóctona, porque se va a aclimatar, porque las condiciones van a ser más favorables, y elegir una buena semilla, una semilla que esté, no sé, yo no soy partidario de comprar semilla que ya viene con insecticida, con repelentes, es mejor buscar una semilla de otros agricultores, ¿sabes? Semilla de esta que se va pasando de generaciones en generaciones, que se hace selección, porque los agricultores son gente inteligente y siempre guardan algunas semillas de lo que más les gusta, van haciendo una selección, ¿sabes? Si conseguís semilla de esta que haya sido seleccionada. Entonces, lo digo así porque creo que es un punto, de ahí casi que pasaríamos al marco de plantación, ¿no? O al marco de siembra. Bueno, Pero pero bueno, si queréis añadir algo más al tema semillas. tema semillas. Yo, por ejemplo, vengo de estar con un cliente que realiza y me decía, estábamos hablando, ¿no? De los cultivos y tal, y me habla uy, te iba a decir el panizo. ¿Vosotros sabéis lo que es el panizo? Si lo digo así. Sí, el maíz, el maíz. Sí, Jairo de la Terreta. Bueno, Pero el que maíz para ganado, ¿no? El panizo yo lo entiendo No, como el no, maíz, pero para ganado. en Murcia panizo le llaman a todo, y a las alcachofas alcapiles. casi, Eso es muy de Murcia. Bueno, aquí es que hay alcarciles que ya apenas existen, porque ya el alcarcil que hay es el alcarcil alcachofado y está el alcachofa. Aquí el alcarcil es como más pinchoso. Tenía hace poco uno que me lo regalaron, lo estaba ahí, porque además quedan muy pocos alcarcil, y se lo comió la tizona, macho, la burra. Pero bueno, ya conseguiré. Sí, se lo comió, estaba ya ahí. comen todos los animales, tío. La Sí, tío, tizona lo sabe bien lo Lo que van hay a que comer, comer. ya verás, ya verás. ya ves. Eh, Bueno, pues contad de la simiente y pasamos, si queréis, Hombre, yo en invernadero sí es importante que sean variedades que tengan tolerancia, por ejemplo, a hongos, ¿vale? Cierta tolerancia a oidio, ¿vale? Pero claro, porque estamos hablando tal vez de lo mismo, de variedades comerciales, que además esa cierta tolerancia va a hacer que no tengas que hacer tantos tratamientos fúngicos, algunos tendrás que hacer, pero también te va a quitar, por un lado, la resistencia, el tema fitosanitario un poco. Es importante eso. Y luego, yo os digo también fundamental lo que decís. Si tienes tu huerto, busca variedades autóctonas, aclimatadas a tu zona, porque al final, claro, un tomate, no soy un experto, ¿vale? Pero imagino que un tomate del norte no necesita las mismas horas de luz que un tomate uno del de sur. sus. Entonces, al Claro. final, coño, coge algo que sea propenso para tu zona. Que al final, aunque cojas tus semillas luego, al cabo de generaciones, igual se adaptan, vas haciendo tu selección y haces otra cosa, pero siempre cosas de la zona. No te vayas a comprar, yo que sé, a traer semillas de Brasil para poner en Guadalajara, no lo sé, vamos. A mí me parece muy, muy importante lo que dices, pero la duda es, ¿eso nos vale a nivel personal o también a nivel gran escala como la tuya, Jairo? Rollo invernadero o rollo este chico que lo hace para producir. ¿Ahí ya podemos depender de estas variedades tradicionales? Yo variedades tradicionales, a ver, yo las variedades que tengo al final son variedades que en Almería llevan mucho tiempo, ¿vale? No son tradicionales porque van cambiando las casas. Son híbridos. Pero al final son variedades que se adaptan. Aquí básicamente es tema de luminosidad. Ahora están sacando muchas variedades que, por ejemplo, no necesitan tanta luz para el cuajado, ¿sabes? Entonces te ahorras el blanqueo y tal. No son variedades modificadas genéticamente, que luego sí que es verdad que la gente se piensa que hay una cosa que es
¿cómo lo puedo explicar para que lo entienda la gente? Que a mí me gusta que me entienda la gente. Una cosa es que yo le meto un gen a una semilla y otra cosa es que esa semilla, a base de ir haciendo distintos hijos, vaya evolucionando hacia una cosa que yo quiero. Entonces son semillas que están igual en ensayo 5 o 6 años, algunas, ¿eh? Vale, pero esas que tú dices, o sea, con las variedades tradicionales también se hacía eso, en plan, no, mira, ahora me ha salido Sí, un no, claro, al final es lo mismo, al final es el mismo manejo que una variedad tradicional. Lo que pasa es que una variedad tradicional se suele hacer en selección, no sería una selección tan buscando esa selección, sino muchas veces cuando hacemos semillas tradicionales siempre buscamos los frutos más grandes, los que tengan mejor color, ¿vale? Y vamos descartando los que... Pero Jairo, es distinto en el sentido de que aquí los laboratorios las seleccionan y luego tú no puedes reproducir esas semillas. Esa es la diferencia. Que son claro. Y tú no puedes reproducir esa semilla. Ahí está la... A ver, se reproducen, pero no siempre te sale el patrón. No siempre. Hay veces que te sale el mismo patrón, ¿me entiendes? Yo podría coger semilla de mi planta y habría algunas que me saldrían bien y tal, pero eso pasa también con la comercial que tú pones, por ejemplo. Sí que hay cosas raras a veces te sale alguna planta variegada, a veces te sale alguna planta que los pimientos no son igual que la variedad, porque al final son cruces también, ¿eh? Son cruces. Lo que pasa que ya, bueno, yo de semillas no sé mucho, ¿eh? Solo sé que yo tengo invernaderos que se han quedado restos de pimiento del año anterior y me sale la variedad igual que el año anterior que tenía, ¿sabes? No siempre, hay veces que salen cosas raras, pero yo creo que el 95% de las veces sale lo que había. Sí. Claro, porque a ver, vamos a ver, porque no es una cosa que le irradien, no le irradian como hacen con los cítricos. Los cítricos tú sabes que irradian semillas y eso está permitido también, ¿sabes? Otro rollo, eso ya es para que no den semillas, es otro sí, estilo. pero lo que quiero decir para que me entienda la gente, que tú coges es una semilla comercial, pero no se coge y se la toca ahí en un laboratorio, tal. Al final es un poco selección de ir probando, cruzando polen entre una variedad y otra, intentar que esos, igual para conseguir una variedad buena de pimiento, tienen que hacer polinizaciones de, yo qué sé, de 10, 12 variedades, ¿me entiendes? Eso se prueba, antes de ser comercial, se prueba durante 3, 4 años. Yo he visto variedades que están en ensayo y muchas se descartan pues porque luego al final son poco productivas, tienen mal cuaje, ¿me entiendes? Cuando tú cruzas una cosa, cuando nosotros nacemos, no tenemos por qué coger lo mejor de tu padre y de tu madre. Al final hay veces que coges, tú lo que buscas es coger los mejores factores, pero no siempre coges lo mejor, ¿entiendes? Entonces tienes que hacer más cruces y cruces. Es un poco lo de Mendel, pero a lo bestia, lo de los guisantes, pero a lo bestia. Vaya ejemplo me has puesto, tío. No es un ejemplo. A ver, al final es un poco... Es así, ¿sabes? Lo que yo quiero decir es que la gente no entienda por semilla comercial, que a mí me ha pasado. A mí hay gente que me dice, no, es que eso lo meten en un laboratorio y lo tocan genéticamente. No, que aquí no le meten... Aquí para el oidio lo que hacen es, hacen pruebas y ven variedades que, por ejemplo, no les afecta el oído, por lo que sea, pues cruzan esas variedades, las polinizan unas con otras, ¿vale? No es coger no, ahora voy a buscar el gen, le saco el genoma y busco el gen que tal. No es eso. Eso lo hacen con las llamadas transgénicas. Con el maíz. Con el maíz se hace mucho. La soja y más. Pero bueno, que nos cereal. Bueno, con las semillas. La pregunta que le quiero hacer a Raúl Ferrer es, Raúl, ¿tú crees que a nivel productivo, a nivel grande, a nivel, por ejemplo, invernaderos de Almería, se puede trabajar con semillas tradicionales o tenemos que ir a estos rollos de las híbridas? Podemos, otra cosa es que queramos. Porque a lo mejor no son tan productivas, no están... Claro, es que ahí... Es lo de siempre. Poder, podemos. Y lo que pasa con las tradicionales es que a lo mejor pues no te salen todos los tomates igual, no sale... Claro. Al final es lo de siempre, volvamos a lo mismo. El problema es el consumidor. Claro, totalmente. Yo poder se puede. Yo he tenido variedades tradicionales en un invernadero y me dieron unos tomates de inicio brutales. Te estoy hablando hace 10 años. ¿Sabes qué pasó luego? Luego empezó a hacer cosas raras el tomate, mal cuaje, tal. Entonces, claro, a nivel comercial, a mí en ese momento mi empresa me diría, esto no podemos venderlo directamente. Pero luego hay que diferenciar. Por eso yo que estoy en el lado de la agricultura un poco comercial,
yo siempre diferencio de lo comercial al tal. Igual que yo hay cosas que vendo al mercado de cercanía. Las brevas, por ejemplo, lo he vendido prácticamente el 80% de las brevas que he recolectado a mercado de cercanía, ¿vale? Pero claro, el mercado de cercanía sí que siempre te va, ese consumidor que va al de cercanía está más concienciado, igual no le importa tanto el tal, pero tú los ramales de los supermercados es impresionante, tío. Parece que son todos alemanes, rubios y con ojos azules, Sí que es lo que verdad. vamos a comprar. Pero eso limita mucho a poder usar esas variedades, por así decirlo, tradicionales en agricultura comercial. Qué bueno, buen debate, chicos. Me Pero, surge una espera, duda. No sé si bueno, yo quería decir que, claro, hostia, ahora no me acuerdo lo que iba a decir. Se te fue. Bien, se me ha Ah, ido. mira, ¡Adiós! si ¡Adiós! Algo comercial seguro, Raúl. si me Seguro que algo permitís comercial. mientras Seguro que te algo llega, comercial. Raúl, si me permitís mientras te llega, porque me ha gustado la pregunta que ha hecho Tony, pero creo que la pregunta iba mal dirigida. La historia no es preguntarnos si podemos usar semilla tradicional en un invernadero. ¿Vale? La pregunta sería, ¿tenemos un suelo tradicional para cultivar semilla tradicional? O sea, una semilla tradicional es buena. El problema es que ya lo que tenemos todo, ya no hay un suelo, el mismo suelo que tenía esa semilla que viene de hace 150 años, o de 200, o de, ¿sabéis por dónde voy? Ya, aquí tenemos una historia y a mí me ha abierto mucho el ojo. Aquí tenemos 3 variedades. Tenemos picual, tenemos arbequina y tenemos hojiblanca. Vale. Picual en su mayoría, arbequina creo que hay 6 árboles, que a veces me da ganas de quitarlos, ¿sabes? Porque el mezclar unas variedades con otras en el aceite Ya te te puede traer muchos problemas. ocupas. Trae problemas porque en las variedades de oliva, sobre todo, hay mucha diferencia en cuanto a rendimiento. Entonces, hay variedades como el picual, que tiene buenos rendimientos, que compitiendo con un hojiblanca, que tiene un rendimiento más bajo, pues si se mezcla esa aceituna, al final la media de rendimiento te puede desfavorecer, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí están. ¿Qué ocurre? Este año, por ejemplo, el picual no tiene nada, absolutamente nada de aceituna, y la hojiblanca, pues están muy bonitas, tienen buena carga. Entonces, ¿qué variedad es mejor? Si es que no lo sabemos, es que no sabemos qué variedad es mejor, porque Claro. te puede venir un año muy húmedo y necesitar una variedad tolerante al hongo, y te puede venir que normalmente la variedad que es tolerante al hongo no es tolerante a la sequía, fijaros. Y ahora elige una variedad que es tolerante a la sequía, pero resulta que viene mucha agua y es poco tolerante al hongo. O sea, es difícil. Tenemos la facilidad de tener diferentes variedades y yo creo que está en la mano del propio agricultor, del conocimiento de su entorno para saber hacer una buena elección. Yo apuesto aquí por el picual, pero porque es una variedad que con Jaén va mucho, ¿sabes? Me has Entonces, dicho y el aceite nuestro es solo picual, yo no hago buquets de estos, ¿cómo se llama? Coupage. Coupage, ¿no? Coupage, Coupage. eso. Yo no hago coupage de mezcla de variedades porque creo que la personalidad del aceite está también en su propia variedad. Esto, tengo una entrevista por editar de un agricultor que hace agricultura regenerativa aquí en Alicante y tiene 3 variedades de olivar autóctonas. Está la blanqueta, es que ahora no me acuerdo, la blanqueta y 2 más, que bueno, que son de aquí. Y el chico eso, le pregunté si hacía coupage y me dijo que no, que tiene 3 marcas de aceites distintas. Y cada marca, claro, lo veo genial. Su personalidad. Lo veo genial, claro. Sí, porque exacto, tú lo has dicho, es que es la personalidad, es que al final, detrás de un tomate hay mucho. Muchas veces creemos que un tomate es, y, joder, cómo están los tomates, el precio, tal, no sé qué. Detrás de un tomate de verdad. Hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo y mucho cariño, ¿sabes? Y eso al final, pues también implica la personalidad del tomate y el sabor, ¿sabes? Muchas veces vemos un tomate que de aspecto es feo, pero tiene un sabor cojonudo, ¿sabes? Y hemos perdido grandes sabores de grandes productos por buscar lo estético, lo bonito, el color, ¿sabes? Hay cosas menos estéticas que luego tienen un sabor que alucinan, ¿no? Pero bueno. Real que sí, real que sí. Raúl, ¿te has acordado? Te lanzo aquí una duda de manejo. No, ya me acuerdo. No, que quería decir que también, claro, el problema está que, por ejemplo, las normativas, como la biodinámica o la ecológica, dicen, sería recomendable utilizar variedades autóctonas. No, recomendable no. Tienes que usar variedades autóctonas.
guapo. No, Estaría guapo. Jairo, no hay pregunta, No, porque no. es así. No, te voy a recordar. No, voy a recordar No tu vale, mensaje. no me discutas. Escucha, voy a reforzar tu mensaje. No, que no pienses que te voy a tirar abajo lo que has dicho. Voy a reforzar tu mensaje. La certificación dice eso y dice otra cosa que a mí me da más miedo. Que en caso de no haber semilla ecológica, puedes usar cualquier semilla que esté sin tratar. ¿Y sabéis la gran verdad y la gran pena que da de todo esto? Es que no hay semilla ecológica. Ya. ¿En Claro. serio? ¿No hay? Claro. Hay muy poca, poquitísima. Ah, Entonces, Raúl dice esto, que correcto con él, pero claro, también ahí te puede debatir, te pueden decir, hombre, yo el pimiento que pongo aquí no es el pimiento que se pone en el norte de España, son variedades que están adaptadas a la zona. Entonces, son variedades que llevan ya X años puestas. Yo, por ejemplo, la variedad de pimiento que tengo en mi finca, el California Rojo, es una variedad que no pone nadie en Almería ya, porque está descatalogada. Todavía hay semilla, pero está descatalogada. Creo que tiene ya más de 10, 12 años. Que eso por una semilla comercial es muchos años, ¿sabes? Y es una semilla que a mí me va bien, porque es una semilla que está adaptada a mi zona, es la que mejor me funciona de variedades que he tenido. Ahora ya hay otras que ya van adaptándose bien y tal, pero siempre hemos apostado por esa, es menos productiva, ¿vale? Pero se adapta bien a la zona. Yo he puesto otras variedades que supuestamente son más productivas y no se me adaptan tan bien a la zona mía de cultivo, porque luego dentro de Almería no es lo mismo el Ejido, Níjar, que la zona de Berja, de la Lías, que la de Adra. Cada zona tiene su particularidad, que igual dices, estamos aquí en un radio de... Y en Jaén pasa igual, en Alicante pasa igual, y en Cataluña, o donde está Raúl, en Barcelona, por ahí, habrá zonas también que hay un clima diferente. Entonces, claro, al final, tú puedes estar hablando de variedades autóctonas separadas de 200 metros, igual, o 500 metros, y una variedad va bien en un lado y otra no, ¿sabes? Hay mucho debate también. qué bueno, qué bueno. Pues el tema de la normativa, la verdad es que es un tema que me da rabia, porque esa es una de las cosas que no entiendo lo que habéis comentado, pero otra cosa que siempre me explota la cabeza, cómo a nivel frutales, a nivel leñoso, yo no puedo registrar una explotación mixta. O sea, yo no puedo registrar una explotación en la que tenga almendros, olivos y caquis. No, tiene que ser monocultivo de una cosa. Claro. ¿Son idiotas o qué? Bueno, poder puede, lo que pasa es que En pierde hortalizas la es igual. subvención, ¿no? Entiendo, ¿no? Poder se puede, pero pierde la subvención, ¿no? Si En tiene una hortalizas subvención pasa lo de mismo. un cultivo en concreto. No, y no solo la subvención, sino a nivel legal creo que tampoco puedes, como tal. El otro día lo decía ¿Por qué Sergi no? Caballero de Más Les Viñes, se estaba quejando en un vídeo sobre el tema y ya te digo, o sea, es que no veo cómo no contemplan los policultivos. Poder, Pero, ¿y lo por que qué? puedes, Si lo tienes un que terreno, puedes tú no puedes hacer... tener... Sí, No, di, Raúl, Pepe, di, no, di, que di. decía que si el terreno es tuyo, tú no puedes tener 4 perales, 5 manzanos, 6 melocotoneros. A eso sí, me refiero a nivel productivo, es decir, yo tengo aquí registradas 10 hectáreas mixtas con Y de almendras. tal época produzco almendras y de tal a tal ciruela y de tal... Eso es lo que te refieres. Pero no lo entienden. Realmente, Les peta la pues cabeza. no tenía ni idea, vamos. Yo entendía que era Pero porque perdía la escucha, subvención, pero no porque... a mí un abono verde no me lo cuentan como rotación de cultivo a día de hoy en certificación de biodinámica. ¿Y Porque me dicen, entonces qué es un abono verde? no, un abono verde, el concepto de abono verde es, tú pones una leguminosa con una crucífera y con un cereal, por ejemplo, por decir, y antes de que llegue a floración tú lo siegas y aportas los nutrientes para evitar que los nutrientes, que sustraigan nutrientes del suelo, para enriquecer el suelo, ¿vale? Es que lo de las certificaciones, telita, podemos hablar muchas cosas. Ahora me piden que fructifique para considerarse rotación, pero vamos a ver. Si tú, por un lado, la primera base es mejorar la fertilidad del suelo, ¿cómo puedes estar diciéndome que yo el abono verde lo utilice como un cultivo? ¿Qué fertilidad estoy mejorando? Estoy mejorando el porcentaje de materia orgánica en esos restos de cultivo, pero estoy quitando de nutrientes al suelo. Claro. Entonces, al final, el problema de la certificación, igual que el problema de todo hoy en día en la sociedad, igual que en la política, que en la comida, que en todo, es que los que hacen las normas no están a pie de campo, o yo que sé, igual es un jurista el que está haciendo la ley, la norma, y no es un ingeniero agrónomo o tal, ¿me entendéis? Entonces al final esas cosas pasan. Claro. Incongruencias. Bueno, chicos, pues hablado el punto semilla, variedades y tal, pues creo que deberíamos pasar al tema marco, ¿no? Porque entiendo que hay un marco
tanto de siembra como de plantación, ¿no? Y muchas Pues veces viene la duda, ¿no? En cuanto a simientes, el ejemplo más fácil, ¿no? Que todo el mundo va a conocer, las habas, ¿no? Pongo muchas habas por agujero, pongo pocas, ¿qué sí. distancia una de otra? Pasa igual Las con los árboles, habas, ¿no? por experiencia, pon muchas. Pero yo creo que esto depende al final del cultivo. Y yo Claro. te quería lanzar, Pepe, relacionado con eso, el decir, ¿por qué siempre hacemos, en el tema de hortalizas, por qué siempre hacemos plantel? ¿No nos podríamos plantear hacer siembra directa en suelo, como con las habas? Sería Hay complicado, sobre todo sería complicado porque digamos que la vida de la planta en sí, la parte más delicada es precisamente cuando es plantel, ¿no? Le va a atacar el frío, le va a atacar el calor, le va a atacar el exceso de humedad, le va a atacar las plagas. Ya. Entonces es muy complicado, ¿sabes? Hacer una siembra directa de semilla al suelo en un huerto, hay que ser valiente. Tienes que tener, quizá con un acolchado por encima que tenga abrigado, a lo mejor ahí la lana, ¿ves? Pero lo más normal es hacer tu semillero. Bueno, me dice Raúl, no, supongo que será por tema de humedad, calor o lo que sea. No, depende de cultivo. Por ejemplo, la zanahoria no tiene la suficiente fuerza para traspasar la lana. Ah, vale, claro. En Claro. cambio, la patata, sí, yo la patata lo he probado y la patata traspasa la lana sin problema. La haba diría que también lo conseguiría hacer, pero semillas como tomate, zanahoria, son cultivos que no tienen la suficiente fuerza cuando son pequeños para atravesar la lana. Por ejemplo, lo he probado con la mostaza y la mostaza tampoco la atraviesa. Son semillas muy pequeñas. Son muy Yo en la pequeñas. Claro. Raúl, perdona, en la huerta siempre he utilizado lo que es la planta ya, no las semillas, salvo en las lechugas. Las lechugas siempre hago un espacio, pongo semillas de lechuga, pero ¿por qué? Porque voy entresacando y voy plantando. Entonces la que planto crece más rápida que el resto y siempre tengo lechugas, no me salen todas grandes de O golpe, sea, ¿no? digamos Pero yo que soy más de... siembras a voleo y luego vas haciendo un aclareo Claro, directamente. ¿O cómo? hago un cuadrado y en un cuadrado siembro lo que es la semilla de la lechuga. Eso Entonces, una vez que nacen, voy entresacando y voy plantando directamente ya lo que es el huerto. El huerto siempre intento cubrirlo con pajas, pero siempre soy más de comprar plantas, tío. Al final dices, joder, es que compras un sobre de semillas por 1,20 € y tiene un montón de semillas y luego cada planta te cuesta de 15 a 25, 30 céntimos, ¿sabes? Y Cada 40. plantita de una tomatera, de un pepino, bueno, de una sandía 40 céntimos, cosas así. Y claro, ya es que con dos plantas de sandía compra un sobre de 100 semillas, pero es que te ahorran mucho trabajo, tío. Y como que adelantan mucho todo ese riesgo de que la planta pase frío, de que no enraíce bien, de que, ¿sabes? Ya la planta viene en su cepellón, ya viene con una raíz, ya viene fuerte. Eso con la lana no tendrías problemas. Claro. Si haces el plantel con la lana, hay muchos cultivos que les encanta. Qué bueno. Claro, por eso te decía que según qué tipo de simiente, ¿no? Lo que has dicho tú, ¿no? Pues, no sé, a lo mejor un tomate no podría con la lana, pero la patata sí pueden, ¿sabes? Sería una cama fantástica, tío, porque tendría esa semilla abrigada, alejada de muchos depredadores, porque seguro que la lana hace una capa como que, ¿sabes? No la tiene, hostia, una semilla. Primero se encuentra la lana y luego la semilla. Menos para las hormigas. Jairo, ¿tú qué opinas del tema de la siembra directa? Acaba de comentar Klopp que en Almería algunos agricultores aún plantan el pepino de siembra directa. Sí, el pepino se hace bastante en siembra directa. A ver, yo siempre elijo plantón. Sí que es verdad que el plantón también tiene riesgo, que a la hora de plantar, por ejemplo, como la turba, que bueno, Tony creo que tenías tú un vídeo por ahí con la turba, ¿no? Que se te secaba y luego por humedecerla. Yo siempre recomiendo que cuando se siembre en plantón, esa parte de la turba que viene del semillero la tapemos con tierra, ¿vale? Que no se quede descubierta. Eso es súper importante a la hora del manejo en la plantación, porque no es hacer un agujero, echar la planta y olvidarme, no. Siempre es importante Tápala, cubrir un ¿no? poco con la tierra, tapar un poco ese tal para que cuando pudes el riego, si por lo que sea no llega el agua suficiente, que se mantenga en esa tierra. Se va a mantener mejor en la tierra que en la turba, ¿vale? Y sí, a ver, sí que es verdad que la semilla, yo también os digo una cosa, la semilla que sale directamente en suelo va a tener más, por así decirlo, va a ser más rústica, va a ser más fuerte que un plantón. Tú un plantón piensa que lo estás trayendo de unas condiciones óptimas y en un invernadero, por ejemplo, tú lo estás trasplantando al resto. A mí me pasa con la Y cría es de un pulgón que estrés, suelto. claro. A mí me Muy buen pasa con la punto. cría de pulgón que yo crío pulgón para mis invernaderos.
Y yo el que saco de la sala, que lo tengo a sus 24 grados de temperatura, con su humedad y tal, cuando yo lo llevo al invernadero se me muere un porcentaje alto. Entonces yo la técnica que hago es intentar multiplicar los que tengo dentro del invernadero en el cereal, que ya están adaptados. Pues una planta sería lo mismo más o menos. La semilla que te sale en siembra directa va a ser siempre más rústica que una que venga de plantín. Pero también es lo que dice Pepe, te ahorras tiempo, te ahorras pesambre, que muchas veces hacemos los semilleros y los semilleros salen como el culo, por lo que sea. Y con la planta ya te aseguras que esa planta viene nacida, que Claro. solo tienes que cuidarla, tener... Pero a la vez es lo que decía Pepe antes con los árboles. En el semillero la raíz va creciendo y se hace ahí rollos, No, a veces... Claro, pero Pepe Pero lo ha la explicado planta es muy bien. distinta. Pepe lo ha explicado muy bien. No es coger, sacarla del de tal y ponerla ahí en el cepillón. Yo he visto, Pepe, y seguro que tú lo has visto también, yo he visto gente, tío, que rompe el culo de la maceta por abajo y la pone pone la incluso con la maceta tal maceta. cual. Y dices, y yo cuando veo eso, Pepe, digo, la madre que te parió, pero Bueno, ¿qué estás a mí haciendo, me tío? pasaba un caso, tío, cuando estuve de jardinero en Mallorca, todo el tema de seto, ¿no? Para darle la Sí, vuelta a aquellos chalezacos que íbamos a chales de gente con pasta, ¿eh? Yo soy jardinero de gente que no voy a presumir, pero gente con mucha pasta, gente muy conocida. Y hacíamos que nos setos, tío, con promocionen. ciprés y cosas así. Y era curioso porque los cipreses, fijaros cómo venían. Venían en una maceta de plástico, pero es que, perdón, venían dentro de una malla de plástico con agujeros y a la vez dentro de una maceta. ¿Qué hacían? Sacaban la maceta y enterraban el ciprés con la malla de plástico, tío. ¡Buah! Claro, las raíces salían dentro del agujero, pero cuando empezaban a crecer, la malla no rompía tan Ya. fácil como pensaban, ¿sabes? Y ya. estrangulaban las raíces, tío, cuando estaban el seto bonito, de repente, ¡buah! Y ahí que me mandaban a mí. Ah, Pepe, la plaga, digo, la plaga, La plaga. la La plaga, plaga. La la plaga. plaga. ¡Bravo! Así que, en fin, pero bueno. Yo he sido, en Mallorca era como el cazafantasmas, tío. Iba a ver plagas que nunca existían, ¿sabes? Eran fallos humanos más que plagas, ¿sabes? Muchos estrangulamientos de raíz, mucho... Y era por cosas así, por lo que ha dicho Jairo, por plan... Le pego aquí a la maceta. Yo, hombre, yo en la entrada de la caravana tenía un par de parras de estas vírgenes plantadas en unas tinajas bonitas, ¿sabes? Y joder, pues ya la tinaja tenía el culo roto y la planté así, pero porque es distinto, o sea, es algo más de visual, es una maceta, no es algo que quiera que avance en el tiempo y que me haga sombra y que agarre bien, ¿sabes? Pero bueno, no sé. Muy guay, muy Sí. guay. Entonces, ¿qué? Marco de plantación. Vamos, marco de plantación. Os quiero meter caña, tío, A ver, porque yo pienso el marco como... de plantación en un huerto que tengas tú en tu casa, pues ya marca que, coño, que no hagas una selva ahí, porque al final te van a entrar hongos y luego dices, es que tengo mildio y tengo tal. Raúl igual dice otra cosa, no lo sé, pero dentro de un Y te orden. pueden recoger los Los tomates, hongos, por lo menos, los ¿sabes? hongos vienen, yo lo siento, pero los hongos vienen por exceso de riego. No porque tengas más Y la plantas. ventilación. No, no, hombre, la no. ventilación. Bueno, No, depende de no. dónde estés. La ventilación. Depende de dónde estés, pero en el Claro. Mediterráneo no Exceso de tendrás riego, problema. falta de luz, falta de Quieto parado, ventilación. claro, ¿no? claro. Yo, Se por ejemplo, en suman muchas invernadero, cosas. aunque no quiera, tengo mucha condición de humedad, Raúl. Entonces, Yo tengo, ¿sabes? ¿Entiendes? Pero yo necesito un marco de plantación dentro de un invernadero. En un huerto, pues lo que dice Raúl, vale, clima mediterráneo, lo dejas, podas más, podas menos. Pues coño, yo entiendo que si tú pones un huerto te quieres tomar unos tomates que estén buenos y no te quieres tomar unos tomates que estén perfectos. Pero es que el problema, y aquí yo me caliento mucho con las redes sociales, y yo creo que Raúl y yo discutimos mucho de eso, porque pensamos igual. Si tú haces una agricultura que, ay, qué bonito es todo, me voy al campo, ay, mira qué limpito estoy, aquí saco unos tomates perfectos y tal, no sé qué. No, a la gente hay que decirle, tío, tú lo importante de que te comas lo que tú plantas es que esté bueno, no que sea guapo, Y ¿sabes? que Entonces, sea claro, saludable, al tío. final, Que esté bueno y claro, saludable. yo quiero tener más carga de tomates, pues igual sí o igual no, pues podo o hago lo que sea, pero no siempre es necesario. No todos los pimientos los podo, ¿entendéis? No destallo todos los pimientos, depende cómo esté la planta. Yo creo que la planta es la que te tiene que decir, coño, si tienes muchos problemas de hongos y tal, pues hostia, haz una pequeña pela. Ya lo estás viendo tú. Si no tienes Levántalo un problemas de poquito. hongo, ¿a qué cojones te metes a pelar? Vamos a ver si me explico. totalmente. Claro. Al final es lo de Ya, siempre, al final hasta que hemos de ir observando y controlando el cultivo y sí, pues al final es observación.
Jairo, tú lo que tendrías que hacer es educar a las cabras para que te vayan podando, las vas pasando por el invernadero y que te vayan podando los pepinos, Mira, las hojas. mira, escúchame. El peor animal, para enseñarle, y Pepe lo sabrá, que Pepe de animales sabe mucho más que La yo. cabra, es Una lo peor que cabra, le puedes decir. una cabra no hay cojones, tío. Las estaba sacando a pastar y he puesto fuera un bancal de pimiento picante al aire libre y va de lujo. Me encanta. No le he hecho nada, va de lujo. ¿Que no? Lo único el agua que con estos calores se me puede coger algo de pesete y tal. Tío, no saco a las cabras porque lo primero que van a ir va a ser al pimiento. Ah, claro, ¿Sabes? eso Porque- te decía, le encanta, el picante a la cabra, ya verás. No, Y malos no pimientos. puedo, yo te tío, digo. que es un animal que no es fácil de enseñar. No es Come fácil, todo, tío. come todo. Se lo come todo. Acá- Oye, pues a mí me ha gustado, porque yo sabéis que, bueno, en tema de horticultura tampoco es que esté muy puesto, pero sí que es cierto, me ha gustado lo que decía Jairo, tío, porque yo los pimientos, aquí se lleva mucho como, a medida que va creciendo, ir pelándole un poco las hojitas que pegan al suelo, ¿no? Para levantarlo más del suelo, para que tenga menos riesgo de hongo y tal. Y yo nunca he entendido eso, porque digo, joder, si al final cada hoja es el receptor, es el que hace la clorofila, es el que le da la vitalidad al pimiento, también le estamos robando como Es que eso la puede- antena receptora, ¿sabes? O la Pepe, superficie, totalmente. mejor dicho. Pepe, totalmente, has dado en el clavo. Si deshojas Claro. mucho en el pimiento, a ver, aquí en Almería, ¿cuándo se deshoja? Yo recolecto semanalmente, entonces yo no aguanto el pimiento. Aquí en Almería, ¿qué pasa? Que igual quieren recolectar muchos kilos de golpe y ¿qué hacen? Hacen una pela. ¿Para qué? Para que el pimiento madure, pero realmente, claro, va a madurar porque le has generado un estrés de maduración. Pero a la vez luego toda esa masa foliar que tú le quitas, si tú quieres que ese pimiento rebrote, no te va a rebrotar bien porque va a perder capacidad fotosintética. Lo importante es que te llegue. Yo, por ejemplo, los rebrotes sí me vienen bien. O sea, yo llego al emparrillado, pero aquí hay mucha gente que dice, bueno, le hago cuajo estos kilos, hago una poda bestia y como no le voy a hacer, no le voy a hacer tejado, no le voy a hacer techo, pues ya me da igual, quito esos pimientos y lo arranco. Que al final es observación también, ¿sabes? No, esto es manejo puro al final, depende de las condiciones, porque no es lo mismo al aire libre que te interesa que esta hoja en los pimientos, en los tomates, sea bastante densa para proteger de este calor y este sol tan abusivo, que en un invernadero que juegas con el encalado, puedes pelar más el tomate, puedes pelar más el pimiento. Claro. Así Y el es. tema, en plan marco de plantación, porque creo, el tema olivar, por ejemplo, fijaros, el olivar tradicional, aquí hay, en la zona de Santo Tomé, el marco era hasta de 16 por 16, ¡Qué de 16 metros, puta o sea, locura! 16 metros por 16 metros. ¿Por qué se hacía? Porque por entonces riego no había, por supuesto. El riego aquí no lleva muchos años, por la zona de Jaén. Jaén era todo secano. Quiero decir el olivar. Entonces, se hacía para que no hubiera competencia de humedad, competencia de nutrientes. Joder, la verdad que eso es una pasada, Tú ves esos olivos de 200 y pico kilos, y no exagero, aunque sea andaluz y de Jaén. Pero claro, olivos, ya os podéis hacer una idea. Y hemos pasado de un marco, en tema olivar, digo, de 16 por 16 a un marco de 2 por 1. Entonces, ¿qué opináis de esto, tío? Porque la haba, entiendo, yo soy de los que mete 4 o 5 habas por agujero y el agujero de un palmo a otro, ¿sabes? Yo soy así. Antes, previamente a eso, he preparado bien el suelo, lo he enriquecido bastante bien con materia orgánica, ¿sabes? Pero entiendo que el haba se tiene que abrigar, sobre todo aquí en esta zona que es muy fría, ¿no? Meto muchas habas para que cuando crezca una con otra se abriguen. Sí, para que no se Y vuelquen vale. también. Pero en tema Pero olivar, una plantación frutales, súper intensivo, yo creo que en general hemos pecado en temas frutales de marcos de plantación muy grandes. En general. Pero también te digo que hay condiciones y condiciones. En un secano en el que las condiciones pues son más limitadas, a lo mejor tienes que dejarle más espacio. Y estos que dices tú de 2 por 1 van fertirrigados siempre. Luego también, si nos metemos en temas de agricultura sintrópica, por ejemplo, ahí los marcos de plantación se reducen muchísimo. Y aunque sea secano, pones muchas plantas juntas, pero lo que haces es ir podando unas para darle la fuerza a las otras. A mí, Pues no era me gustan los precisamente- marcos, a mí no me gustan los marcos intensivos, tío. Por lo menos yo lo que en frutales, que yo he tocado cítricos, Sí. no me gusta nada. Esos marcos de 5x2 y cosas así en un Ya en mandarino. un cítrico, el 2, yo también lo veo un poco apretado. Yo he visto burradas de esas de 4x2,5.
5x2, o sea, yo al final un marco, un cítrico, un 6,3, yo creo que es un marco bueno, productivo, hace un porte tal. Lo que pasa es que muchas veces los marcos están eso es porque buscan variedades más enanizantes, que a la hora de la recolección haya menos coste. Pero claro, también la producción al final, yo la experiencia que tengo, yo he trabajado con cítricos en tradicional, en marco tradicional y en marco intensivo. Y en frutal de hueso también, hueso en tradicional y en intensivo. Y al final los kilos por hectárea ¿Son eran similares? prácticamente los mismos. Mira. Pero te Raúl, reducían, sí que, a ver, te reducían los costes de recolección, pero los kilos por la cuenta al final era más o menos la misma. Claro, pero interesante. es que el coste de recolección, por ejemplo, en olivar, tío, Ya, aquí el claro. superintensivo. Yo soy totalmente anti superintensivo, creo que no hace falta que lo diga. Totalmente en contra. Porque eso es esquilmar el suelo. Aparte es un cultivo que, como bien ha dicho Tony, necesita fertirrigación sí o sí. No hay suelo que sea capaz de soportar tanta magnitud de árboles, ¿no? ¿Qué ocurre? Las producciones son iguales o incluso menores, pero es que con 2 personas coges 20.000 kilos por día, tío. Y en un cultivo como el que llamamos nosotros, un cultivo tradicional, con 7 personas, si coges 4.000 kilos, te puedes ir satisfecho. Ya. Por 7 personas. Entonces, fíjate, la gente está tirando mucho más a los superintensivos. Se está dejando engañar, porque es lo que decía un profesor mío. Cuando no tengas suelo donde plantar, ¿qué vas a plantar? Se acabó. Y la fertirrigación no va a funcionar toda la vida. Por mucho que queramos verlo, la persona que lleva toda la vida tomando aspirina, ya la aspirina no le quita el dolor de cabeza, ¿sabes? Y a las plantas les va a ocurrir igual. Entonces, pero bueno, entiendo también que las condiciones de los agricultores están bien jodidas, ¿sabes? Y están jodidas para todos, ¿eh? Para los que llevan un cultivo tradicional y para el que lleva un superintensivo, así que... Sí. Raúl, ¿qué opinas? Yo creo que como todos, el intensivo nada, yo estoy totalmente en contra y es lo que me enseñaban en la uni, pero nunca me ha gustado y yo creo que es eso, al final hemos querido juntar demasiados árboles súper juntos y al final yo creo que se pueden hacer marcos más amplios y al final es eso, es el suelo, o sea, la clave es el suelo y cómo queremos trabajar, si queremos trabajar mirando hacia la producción o queremos trabajar mirando hacia el futuro, cuidando nuestro suelo y que nuestros árboles estén bien, porque eso también es importante. Y luego, a partir de aquí, pues en función de cómo tengas el marco de plantación, viene la poda. Si tienes un marco de plantación muy justo, no hace falta, bueno, sí, has de hacer poda, pero la puedes hacer como te dé la gana. Como si tienes marcos de plantación, pues que dejas un poco más el árbol a su libre albedrío, pues sí que has de controlar un poco más la poda. Claro, Totalmente. pero fíjate, o sea, además le has dado en el clavo, Raúl, tío, porque yo decía, es que nos pasa un punto al otro, ¿no? El plan de marcación es muy importante, sobre todo en la personalidad del cultivo en sí. ¿Por qué? Por la poda. Porque en tema árbol, un árbol que está en un marco de 10x10 va a dirigir sus ramas de una manera muy diferente al que está a 2x1. Luego, la poda que tú puedes darle a ese árbol es personal. Se mete el podahoz con una motosierra o con un hacha o con un sierro y esta la voy a cortar, esta la voy a dejar, esta la voy a guiar para allá. El superintensivo es un disco que poda, Sí. poda y poda. Lo que hay que decir que hay muy poca gente que sabe podar bien. Muy buen punto. Yo no sé Claro, hombre, qué muy podar. En O sea, frutales, siempre lo he olivares, dicho. hay muy poca gente que sabe podar bien, ¿eh? Bueno, Es que aquí yo en creo Jaén, en Jaén tenemos suerte, hay buenos podadores de olivar. O sea, Sí, en Jaén hay buenos. y no me Lo que refiero, pasa es que no me luego refiero a que no cambia mucho el sepas, estilo de no, me- poda, ¿eh? no, pero no me refiero a que no sepas podar el árbol, sino que hagas una poda pensando en el árbol. O sea, Bueno, pensando podadores que desinfecten. en que el árbol es una persona. No, pero Podadores que necesitas los desinfecten. De kilos. corte a corte no he visto ninguno. Pero, Eso sí pero te lo puedo decir, Raúl, ¿sabes? si tú Pero- pensaras en el árbol, no podarías. De hecho, hay una nueva Sí, vertiente ahora sí que que se oye podas. un poco de... Pero yo, por ejemplo, yo soy partidario de unas podas máximo del 30%. Solo. 30% de vegetación máximo. También depende Menos, del menos, árbol que estés menos. hablando. Hay árboles que necesitas podarlos más para que produzcan. Los únicos que necesitas podar más
para que produzcan, porque los hemos tocado genéticamente un La montón, son los melocotoneros y la viña. Son los Viña, el únicos... granado también. No, granado no hace falta. No hace falta. El granado, ahora también os digo una cosa, ahora que estáis hablando de la poda, cuando tú te pasas podando, Tony, También. el árbol se autorregenera, tira más en un cítrico, si tú le haces un corte gordo de más de un Tira más 30%, tallo que fruto. yo pienso como Raúl ahí, ¿sabes? Del 30% es una buena medida y también depende el porte del árbol, porque claro, un árbol adulto estamos hablando, Sí, ¿eh? Pero Un árbol depende del adulto, año, depende del año. en el año. Claro, lo que te voy a decir yo, tú cuando haces un corte gordo, ahí te empiezan, en un cítrico te empiezan a salir pollitos a la hostia, pero un montón. En un granado, las sierpes que le llaman, lo que sale de abajo, como tú te pases podando, vas a tener más sierpes. Al final el árbol se regula buscando, hostia, coño, Bueno, y los olivos he perdido Reparte la parte de energía. mi vida, voy a regenerarme yo solo. Y Yo al digo una final, cosa. al final también hay que pensar que cuando podamos de forma aérea, y eso se nota mucho, bueno, en pastos ya lo sabemos, pero en árboles también. Tú estás podando vegetación, estás podando raíz. Sí. Y se O poda sea, también por eso la bajo. gente no lo piensa. La gente Sí, no lo piensa, pero eso es estamos un podando concepto. raíces. Total. Yo digo, además os comento, porque en la naturaleza existe la poda y la no poda. Sobre todo en el pino se ve, hay variedades de pino que tienen autopoda. Tony, las ramas inferiores se van Se van secando por sí secando. solas Real, y se van real que sí. desprendiendo. Yo cuando trabajaba de bombero forestal, estos árboles, por ejemplo, no los podábamos. ¿Para qué los vas a podar si se van a podar solos? Luego otros sí que los podamos nosotros para subirlos. Pero si te das cuenta, yo creo que la poda, más que para que dé más o menos cosecha, hablo así para que todo el mundo lo entienda, es más para facilitarnos a nosotros el manejo del cultivo en sí. Os pongo el ejemplo. El olivo no es un árbol, es un arbusto. Si le quitamos los chupones, está claro que el chupón está demandando savia, está demandando, pero al final esa es su naturaleza, ¿sabes? Va a dar la producción que tenga que dar, ¿sabes? Y si lo podamos es por hacerle la forma de árbol, porque si un olivo lo deja que los chupones crezcan, lo que tiene es un arbusto, sería imposible ponerle un mantón, entrar con un vibrador, entrar con una vara, ¿sabes? Entonces, Vale, pero Pepe, creo que... Sí, perdona. que digo, ¿alguna vez has encontrado algún olivo o algún olivar que hayan abandonado? Dice, hostia, esto lleva 15 años sin podar. Mucho. ¿Y Y tienen sigue siendo mucho... productivo? Te voy a poner un ejemplo. Los olivos, cuando paséis por Andalucía, por Jaén, fijaros, los olivos que están en las medianas de la autovía, esos olivos no los toca nadie, ni los abona nadie, ni nadie le hace nada. Todos los años tienen aceituna, tío. La gente dice, porque tal, porque... Claro, también os digo, esa aceituna no es nada ecológica, porque dice, joder, si nadie le echa químicos, nadie... Ya, pero la polución de los costes, o sea, que esa aceituna que no la vendan como ecológica, que no lo es, ¿sabes? Pero esos olivos, que nadie los toca, que nadie los nutre con abono, ¿no? Que nadie va con una cuba, tal. Coño, todos los años tienen aceituna, tío. Yo tengo aquí acebuches, que son árboles salvajes, ¿no? Olivos salvajes, y tienen buenas cargas de aceituna, ¿eh? Y yo a veces le quito algún chuponcillo, pero por darle otro aspecto, porque sea arbusto, pero que se note también que está un poco cuidado, que, ¿sabes? Pero porque no tenga ese aspecto de abandono. ¿la del acebuche vale para el aceite también o no? Buah, da un aceite buenísimo, Tony, Mira. tío. El aceite de acebuche está súper cotizado. Mira. Súper cotizado. Da un aceite muy bueno. También la aceituna es muy pequeña, ¿sabes? Entonces necesita mucha aceituna para tener algo. Pero está súper cotizado, el aceite de acebuche, Y además lo veo precioso, tío, el cultivo de acebuche. Sí. Yo lo que dice Pepe es así, algo... Jairo, sí. No, Jairo, que yo tengo un seto en la higuera y varios setos de olivos, Pepe, que había olivar y para no perder esos olivos los plantaron en un seto, hicieron una hilera y yo llevo 5 años en la finca, nos han tocado y flipa la producción de oliva que hay, Claro. Sin tocarlos, sin abonarlos. Los míos sí son ecológicos, que no pasa ningún coche por ahí tirando tal, ¿sabes? Oye, pues pero a ver si no estaba tan loco el Tony cuando dijo que a lo mejor se puede cultivar sin podar. A ver, Mira, coño, Tony, Sí, pero sí, es totalmente así, Tony, pero si no, tú luego la producción de arriba no llegas.
Eso también es Claro. verdad. Claro. Al final es comodidad. ¿Por qué enramamos el pepino? Por comodidad de cosecha y luego el tema hongos Tema y todo lo hongos que y hemos tal. hablado. Pero sobre todo, comodidad de cosecha. Al final es más fácil coger el pepino que lo tienes enramado que yo, que lo tengo en el suelo, encima de la lana, tengo que estar buscando así entre las ramas al pepino. Yo tengo el ejemplo perfecto, macho. Porque fijaros, cuando nosotros heredamos esto, el olivar lleva muchos años sin podarse. Cuando digo muchos, son muchos. No voy a decir la cantidad porque, bueno, pero muchos años. El olivar es un cultivo que se entiende que hay que podarlo, hay que rejuvenecer la madera, ¿no? Hay que entender la rama hija, la madre y la abuela, ¿no? Y por ahí va, en realidad va por ahí. Una rama que ya está muy envejecida no te va a dar la producción de una rama que está en su plenitud, ¿no? Pero cuando nosotros heredamos esto, fue el mayor debate, o sea, fue mi primera comida de cabeza, ¿qué hago? ¿Podo o no podo? Decidí no podar y me alegro, porque si hubiera podado, al final la rama que quitas no produce, eso está claro, la rama que quitas no produce, hereda algo así sin tener ni un duro y yo necesitaba cosecha. ¿Qué ocurrió? Tuve buena cosecha, porque toda la magnitud de copa, en general, tuvo cantidad de aceitunas. Pero es lo que dice Raúl, tío. Yo me dejé 7, 8 mil kilos de aceitunas, ¿eh? Seguro, si no más. No Porque podías es que era coger. imposible llegar, tío. Era imposible recolectarlas, ¿sabes? Entonces hay que pensar también en lo que es la recolección, ¿sabes? No estamos trabajando una selva amazónica, estamos trabajando una empresa agraria, una explotación agraria, lo dice la palabra, ¿no? Pero bueno. por eso yo decía que máximo, y depende mucho del año, y has de saber podar, pues máximo un 30%, que si puedes ni llegar al 30%, mejor. Pero has de ir trabajando en función de cómo quieras ser árbol, sobre todo cuando empiezas. Si cuando empiezas en un olivar, por ejemplo, pues tú lo que empiezas a crear es la copa, porque para que a ti te facilite la cosecha. Pero luego, después de los años, a lo mejor después de 5 o 6 años, vas a podar y dices, pues a este le quito una rama, paso al siguiente. Y a lo mejor el siguiente ni lo podas, pero porque ya están bien, ya los ves bien y pues pasas. Claro, así es. Así es, tal cual. Además, es lo que ha dicho Jairo antes, ¿eh? Tú cuando podas ten en cuenta que esa rama va a tender a recuperarse. Entonces las yemas van a tender más a ser tallo que fruto. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo soy partidario de podar todos los años poco, pero también soy muy partidario de podar cada 2 años. Aquí podamos cada 2 años. ¿Por qué? Porque si tú podas todos los años los árboles podados están expuestos a la entrada de plagas. Entonces siempre va a tener muy interesante ese punto, que además yo quería comentar que eso, que al final hay que tener en cuenta que además que es una entrada de plagas y hongos, es un estrés para la planta, la poda, sí o sí, es un estrés porque pierden ramas y hacen una herida y tal, ¿me entiendes? Mira, espera, que os voy a enseñar una imagen. Que me están comiendo los mosquitos, macho. ¿Eh? Sí, es que hay una plaga de mosquitos y estar aquí como locos, ¿sabes? Que le estoy diciendo que corte ya, que nos están acribillando, tío. Vale. A ver, mira, ¿qué queda? Tenemos tiempo de sobra, son las 9:15. Yo creo que podíamos sacar conclusión de esto. Sí, y os permito, os dejo a vosotros. No sé, ¿qué queda de manejo? ¿Qué se os ocurre? A mí se me ocurre una cosa que queda. Cuéntanos. Yo el riego. El debate un poco de que lo hemos hablado antes cuando hablamos del intensivo y tal, que al final la agricultura está tendiendo a una gran mecanización al máximo. O sea, pues primero el olivo con las barredoras, pero es que ahora ya hay máquinas o drones que cogen las manzanas y también pues eso los quieren poner en hilera, ¿no? Para poder pasar el dron por en medio. ¿Qué opináis de todo este tema? Yo os dejo hablar. Yo me voy a esperar al final porque voy a decir a mí no me mola mucho. A ver, para algunas cosas sí, para otras no. Porque, por ejemplo, mucha mecanización está desplazando a los animales de las explotaciones también. Espera. Y eso, coño, pues, por ejemplo, lo que habla Pepe, maneja animales. Pues manejo de cubiertas con animales. Si tú tienes una segadora que te sigue la cubierta, pues ya no tienes animales. Bueno,
los beneficios que dan los animales son Eh, 80 veces superiores a Sí, los sí, de la cera. pero Sí, pero escúchame, la gente le ve los más animales no problemas, solo ¿eh? hablo de animales de cuatro patas, hablo también de animales de dos patas. Puestos de empleo destruidos, por ejemplo, Eso es real. Y eso pero al pasa, final, bueno, en la industria pasa yo creo que, a muchísimo. ver, yo es que, claro, la visión mía también que tengo, pues yo sí que veo la agricultura también como algo social. Raúl creo que también tiene la misma visión que yo en ese sentido. Pero al final tú vas a deshumanizar también un poco la agricultura en sí. Para algunas cosas sí, coño, pues no vamos a estar variando un olivo cuando puedes tener una variadora eléctrica igual que te facilita el trabajo. Pero hay en otras cosas que yo, tío, yo lo de los drones en la manzana, recolectando manzanas, no sé hasta qué punto, tío. Yo no lo ¿Sabes? No veo. sé hasta qué punto. Yo no lo veo eso, ¿sabes? Yo tampoco. Hombre, hay cosas que sí, que la mecanización está bien, pero, hombre, estamos hablando de generar menos, de consumir CO2. menos CO2 y tal. Y yo qué sé, hay cosas y cosas. Yo no digo que vayas con la Zara para quitar hierba, vete con una desbrozadora, que además vas a hacer menos daño. Pero no sé, Claro. no sé, tío. Yo no soy muy. Soy partidario en ciertas cosas, en otras no, no lo veo. No lo veo. Es que le has dado en el clavo, macho. A veces decís cosas y digo, hay que ver esta gente, tío. Tenemos que escribir un libro, macho, con lo que decís. Porque además has dado en el clavo perfectamente, tío. La mecanización puede venir muy mal y puede venir muy bien. Y os voy a explicar el porqué. Yo, para empezar, entiendo que todas las plantas y todos los árboles tienen vida. No lo voy a cuestionar con nadie. Tienen vida, son seres vivos. Y como cualquier ser vivo, si tú a un perro lo maltratas, va a tener un perro desequilibrado. Si tú a un hijo lo maltratas, tu hijo al final va a tener problemas a lo largo de su vida. Y con los cultivos ocurre exactamente igual. En el aceite se nota mucho porque hay una peculiaridad del aceite de oliva, variedad picual, que es el amargor, ¿no? Todo el mundo entiende que el picual tiene que amargar y tiene que picar. Y tiene que amargar, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque el amargor es de la variedad picual, pero también se incrementa mucho cuando el árbol es maltratado. Cuando hay sequía, amarga más. Cuando hay mosca de olivo, amarga más, porque la mosca pudre la carne, con lo cual va a darle otro amargor, diferente al que os voy a decir ahora. Y luego hay un amargor, que es el peor de todo, que es cuando tú maltratas el árbol, cuando tú golpeas la aceituna. Una aceituna que es golpeada con una vara va a amargar siempre más que una aceituna que ha sido vibrada con un vibrador que engancha la rama, que no toca la aceituna. Vibra la rama, sacude lo que es el fruto y el fruto cae, ¿sabes? Entonces esa aceituna va a amargar menos que la que ha paleado, os lo puedo asegurar. Luego está el tema, que es lo que dice, va a meter drones que van a molestar biodiversidad, que van a molestar pájaros. Al final es un maltrato al entorno, ¿sabes? Si estás maltratando un entorno, vas a tener un entorno que no va a ser equilibrado, con lo cual ya va a empezar el desequilibrio en tu cultivo y vas a tener lo que no queremos tener, que es un producto mediocre. Yo lo veo así. Yo Creo que también. el tú a tú, hay un dicho también que me encanta que dicen, el mejor abono del árbol es la sombra del amo. A eso teníamos que darle nuestra vuelta, ¿eh? Porque el estar cerca de un árbol, de tu cultivo, que tú visites tu pimiento, que tú tu pimiento lo cojas con tu mano, es diferente a que llegue una máquina, corte, ala, tomar por culo. Sí, la máquina, Al Raúl, final, ¿qué la opinas? máquina te va a hacer un corte donde le cuadre, no te va a hacer un corte. claro, Que, a ver, que también nosotros podemos hacer un corte mal, pero yo no creo que una bueno, máquina, bueno, vete a saber, si ahora con inteligencia artificial y todo esto que está saliendo, No, no, igual no, dentro no. de poco. Esto es malo, joder. claro. La inteligencia artificial es mala. Va a ser más problema que Ahora de otra moda, cosa. hostia, podríamos hablar de eso, también, Otro porque no veas otro la directo de de, eso. no veas la fricada que hay ahora con el tema inteligencia artificial de esta, que a mí me da un miedo, tío, si Buah. decir, A mí joder, me si da ya miedo sabemos que también. todo lo artificial no es bueno, ¿sabes? O no es como lo natural, ¿por Ya qué no somos empeñamos malos en ir hacia lo nosotros, artificial, tío? si ya somos malos nosotros, el ser humano, Ya ves. Claro, creemos, te Madre mía. metes en Google, yo se lo digo a María, mira en Google, que si lo dice Google ya es verdad, ¿sabes? Y muchas veces Google no dice muchas verdades, ¿eh? Que no, que no, si hay una sala consciente, una persona, no porque 100 digan una cosa, están diciendo la verdad, ¿eh? Pero bueno, Que Google no no es- digo nada, por ahí no me Pero meto. bueno, que O cuando nos juntemos, chicos. Menuda sorpresa tenemos, ¿eh? Menuda sorpresa tenemos para los que nos ven.
Además vaya a venir en buena época, cuando no haya mosquitos, cabrones. Tenéis que estar aquí. Tenéis que saber lo que sufro en cada directo de esto, ¿sabes? Mira cómo estoy. Igual que mi paisano Ginés, comiendo bocadillos, tío. Y aquí soportando mosquitos, ¿eh? Bueno, chicos, ¿qué nos queda? Ah, bueno, tenemos 10 minutitos No, todavía. a ver, Si queréis. podemos cerrar ya, ¿eh? Podemos cerrar Hemos ya. tocado, Yo hemos voy a- tocado todo, Yo quería que yo no he opinado sobre esto de la tecnología y la mecanización, pero creo que ya sabéis mi opinión. A mí al final la mecanización nunca me ha gustado. Sí que es cierto que para unas ciertas cosas, pues, pero una mecanización sencilla, un tractor sencillo, no hace falta tractores de 2 toneladas Claro, sí. para hacer las cosas. Yo que estoy haciendo Claro. un máster de tecnologías aplicadas a la Es agricultura, verdad. el tema de los drones y todo esto no me gusta, no soy partidario de eso. Como ya hablamos en ese directo que hicimos Tony y yo, que si os fijáis estamos acabando este directo como empezó Los Bosqueteros. Hablando de esto. No, yo al final las tecnologías son importantes, pero como para ofrecernos datos para tomar decisiones. Pero para hacer la función que hacemos nosotros como agricultor, no. Eso nunca he sido partidario de eso. Se pierde todo, ¿verdad? Se pierde lo familiar, tío. El contacto Es que con la se tierra. pierde la esencia de estar en el campo. Claro, claro, tío. Yo, ¿por qué me quiero, yo como técnico o como persona, ¿por qué me quiero dedicar al campo? Porque yo quiero ir a cosechar, pues si tengo olivos, pues voy a ver la oliva, voy a tocar la oliva, voy a tocar mis tomates, voy a tocar a los animales. No voy a tener un robot. Ahora han sacado un robot que pasta a los animales, que va a pastar con los animales y los controla. Y dices, pero si lo guay de pastar es irte con los animales y sentarte y leer un libro mientras los animales están pastando. Si es Eso que es sabes lo que chulo. va a ocurrir, que cuando vaya el pastor, cuando vaya Jairo a ver sus cabras, las cabras van a salir acojonadas de ver qué coño es esto, ¿sabes? Estará acostumbrado. ¿Qué nos han metido aquí, hombre? No sé. Lo que sí está claro, y lo has dicho muy bien, la mecanización no es mala, tío. No vamos a volver hacia atrás. Pero, joder, vamos a elegir bien. Yo uso vibradoras, pero uso vibradoras manuales. A mí no se me ocurre meter un vibrador de estos de tronco que sacude mi árbol, que parte raíces, que roza ramas, que destroza nidos, tío. O sea, yo no lo voy a meter. Un tío que tenga 50.000 olivas y que lo haga, pues... Vale, casi lo entendería. ahora si me permitís, ahí es donde quería ir yo, ¿no? El objetivo de la mecanización todo el rato es esto, ¿no? Ahorrar costes, ahorrar mano de obra Claro. e intentar sacar más rentabilidad. Pero yo lo que veo con el tema de mecanización y en general un poco también con el tema de agricultura de precisión, por ejemplo, también los drones para sacar plagas, para sacar focos, bueno, muchos rollos que hay, ¿no? Que esto es una cosa hecha por y para las grandes superficies. Porque al final el agricultor de 2 hectáreas normalmente no se va a poder permitir un supertractor de no sé qué, no sé cuánto, Bueno, o esta mecanización. Entonces, veo que al Que final... se ve gente toda con esta poca hectárea y mecanización- tractor de más, ¿eh? También te lo digo, Tony? Bueno, pues Mucha ponle gente, 2000, tío... Ponle 4.000 metros. El que tiene 4.000 metros, bueno, es que nadie se mantiene con 4.000 metros, ¿no? Pero bueno, No, pero ¿me entendéis? hay ¿no? gente Un poco. hay gente que la han engañado y se endeuda y luego protesta porque que tiene que abandonar. Y es por el hecho que, yo lo siento, hay veces, hemos de salvar a los agricultores, pero hay veces que los agricultores son estúpidos porque no piensan. Yo lo siento. A veces, a ver, a ti te viene una empresa y te dice, oye, con este tractor no sé qué. Oye, míratelo bien, plantéatelo bien, ¿te va a servir? ¿No te va a servir? O sea, Claro. también hemos de pensar un poco. Es que No todo la Compra y sobre- dice, bueno, pues, es que la cuando haga lo mío sobredimensión- le hago al del vecino y aparece el vecino con la- otro tractor más grande claro, que el tuyo, la ¿sabes? sobredimensión también es un problema, a veces. ¿Sabes? El calcular las necesidades que tú tienes por coño, yo no me compraría un tractor si voy a labrar una vez al año. Yo llamo a alguien que me labre y ya O una está. picadora, tío, O una una picadora. Si se pica una Picadora cómprate una picadora entre 30, no te compres 30 picadoras. Claro, para eso hay Correcto, unas cooperativas, correcto. para eso hay las cooperativas que pueden tener maquinaria que la compartan, pero a ver, sí que es verdad, a ver, yo también estoy de acuerdo con Raúl, yo la tecnología en la mecanización no me gusta mucho, pero sí que es verdad que la tecnología como sistemas de medición, yo lo de las placas, esto de que te sacan una foto y te dicen las plagas, yo para mí es como, eso que va a funcionar como el Google Lens, porque a mí me mandan fotos del Google Lens de bichos que
que sí, que lo que te pone ahí a veces es, pero otras veces no es. Al final con todo esto tendrás que tener técnicos detrás que acaben Claro, claro. trabajando. Pero eso eso es lo que hablamos un día, Jairo, que a mí bueno, yo estoy con la asociación que estoy trabajando haciendo asesoramientos. Ahora hay una empresa que están empezando a hacer eso, placas para sensorizar, a ver en una finca qué insectos Que está genial eso, ¿eh? Que está genial, ¿eh? Prevenir una plaga, pero no intentar prevenir para luego aplicar un fitosanitario, sino para los años siguientes ir trabajando con fauna y para ir trabajando con la fauna. Al final eso es un poco que Tony eso sabe bastante, que es al final hacer monitoreos es una especie de monitoreo. Al final haciendo lo mismo que si tú pones una trampa con tu feromona, ves el nivel de capturas, ves cuándo va la curva de vuelo, pues esto funcionará un poco así, serán gráficos que luego al final, pues yo tengo, por ejemplo, yo hago conteos en la finca y tengo históricos de 5 años ya desde que estoy y sé más o menos fecha de entrada de araña roja, fecha de entrada de Orius, cuando hay tanta temperatura como incide, si hago algún tratamiento focal a otra plaga, cómo incide indirectamente. Al final, esos datos están bien, pero claro, también tienes que tener tiempo, sentarte a analizarlos y conocer lo que estás analizando, porque al final no es todo decir, tengo un número aquí, pues no, hay que saber interpretar y eso no te lo da solamente el coger y tener el número, tienes que sentarte, valorar, ver varias incógnitas, ver lo que rodea a ese momento, claro, ya entran muchos factores y eso es difícil analizarlo, pero se puede y está bien, cuanto más datos mejor. Muy bien, chicos. Pues nada, ya que por fin hemos echado a Pepe. No, yo quería acabar proponiéndoos que a ver que dijeseis que si era mejor los cultivos leñosos con riego o sin riego. Hombre, depende. Hay cultivos que no pueden ir sin riego y depende de la pluviometría que tengan. A ver, me refiero sin riego me refiero a secano en el sentido de riego puntual porque lo necesita en cierto momento el árbol. Pero es que eso es muy relativo, es muy relativo. Un olivo puede crecer en secano, un almendro también, pero un cítrico... Sí, pero... Es que el concepto de secano... Pero ¿qué es mejor? ¿Un melocotón que le han echado riego siempre o un melocotón que no ha tenido su riego puntual como si fueran lluvias? ¿De sabor o a qué te refieres? De sabor puede ser que... De carne, sabor y todo, porque no tiene agua. Posiblemente el de secano, pero simplemente porque es como todo, al final sufre un proceso de estrés y genéticamente ese fruto tiene que tener más azúcar, tiene que ser más apetecible para el pájaro que venga y se lo coma, por ejemplo, o el animal que venga y se lo coma, que uno que está regado de continuo. Eso es, al final es evolución también. Pero a ver, yo también te digo, ahí en Murcia, en la zona de Murcia, Torremendo, había mucha almendra, es una zona importante de almendro. Y, tío, cambia mucho la producción de un almendro en regadío de uno en secano, a nada que le metas de agua. Yo estoy viendo en la higuera, yo la higuera la tengo con regadío, no riego en invierno, riego de marzo a octubre, ¿vale? Y se nota en producción, tío, se nota un montón en producción, en calibres, y en sabor está bueno, porque claro, también es otro tipo, en el sabor también influye mucho. Eso la fruta también. A veces el abonado, un abono muy nitrogenado, pues al final sí que es verdad que los azúcares... Habría que plantearse las cosas porque aquí es donde pueden entrar y jugar un buen papel mucho las cubiertas vegetales, ¿eh? De ahorrar riegos, puedes tener un frutales de regadío, pero te pueden ahorrar muchos usos de agua. ¿Y los árboles? Depende de la pluviometría. Yo, por ejemplo, en mi zona, que es de manzanos, solo se riegan en verano, en los meses de julio y agosto. Porque luego en septiembre se recolectan, el resto del año no se riegan. Pero porque tienen la suficiente agua para mantenerse desde que desde que salen de dormancia, por ahí por enero y tal, no necesitan consumir más agua que un riego a la semana, 2 riegos a la semana, lo que era manta. Ahora que hay riego por goteo ya se riega de otra manera también. Es que influye mucho el riego también. Claro, si esa manta se riega de una manera que es por goteo. Esa pregunta yo creo que es un gran depende y no sé.
O sea, la A verdad. ver, lo que No, no es puedes que- hacer es poner variedades muy demandantes de agua en climas secos. Eso es lo que no puedes hacer. Correcto. Y se Y hace. Jairo y yo, Y se hace. y Jairo y yo sabemos por qué lo Yo decís. no me por qué lo pondría dices. pues por decir un sitio en el Mediterráneo, no me pondría yo qué sé, en Torremendo, que lo menciono mucho, no me pondría piñas, por ejemplo, o lo que está pasando ahora en Málaga. ¿Sabes qué? Me gustan mucho los aguacates, me gustan mucho los mangos, y no tengo agua para mantenerlos. Entonces, lo que estoy poniendo es un árbol que se me va a morir porque no tiene agua. Tío, hay que ser... No. Explotamos Doñana o algún pocito ilegal que haya por ahí y lo sacamos. Tú tranquilo, Jaime. Bueno, ahí habrá temas para todo también, ¿sabes? Yo ahí conozco gente de esa zona que también se ha politizado mucho y ahí hay lo que hay. Pero sí que es cierto, lo mismo que el Mar Menor. Yo no creo que el gran problema del Mar Menor sea la agricultura, como están diciendo. Ahí también hay un problema de turismo y un problema Y de ganadería. de ganadería, porque al final hay vertidos que no solo vienen del campo. De hecho, durante la pandemia, el Mar Menor estaba mejor y la agricultura no ¿Yo? cesó. Claro, total, muy buen punto. Cesó el turismo. Entonces, vale, si luego tú quieres hacer... Claro, ¿qué pasa? Que aquí vivimos en un país donde los que nos dedicamos a la agricultura o estamos en este mundo, parecemos el demonio. Y no debería ser así, tío, porque aquí el turismo, nadie dice nada del turismo, de llenar piscinas, de campos de golf. Ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Agua, hombre, un campo de golf, el agua que chupa es una locura. Pero ¿cuántos campos de golf han cortado el agua? ¿O cuántas ciudades vacacionales han dicho aquí no va a haber tanto turismo o no vamos a llenar las piscinas este año para que no venga la gente a los hoteles? ¿Cuántos, Tony? Ninguno. ¿Cuántos? Ninguno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, vamos a ver que tiene que haber agua para todos. La gestión del agua es nefasta en este país. Nefasta. Ahí es, a tema gestión. Nefasta. Pero, coño, tampoco la agricultura se come toda el agua. Que es lo que se está diciendo. En muchos sectores se está diciendo eso. Chicos, que Pero al final es lo de siempre. Al final es lo de siempre. ¿Quién sufre siempre de todas las crisis que hay? La agricultura. Siempre sufre la agricultura. Y quien sufre más es el agricultor. Y con esto no tenemos. Hasta luego, Y Pepe. con esto nos vamos. entraba para despedirme, chicos, que se me ha ido el Instagram. Y nada, que nos vemos en la siguiente. Que me alegra mucho veros. Que al final nos hemos Oye, despechado. esperad. Confirmo, no sé si será miércoles o jueves. Lo más seguro ya tenemos invitada para la semana que viene. Os lo digo. Genial. Pues ya nos contará. Esa sorpresa. Bosquetera. Esa sorpresa. No, pero vamos Bosquetera. para los fieles que nos están escuchando. Semana que viene, directo de... Dilo, Raúl. De cierre. Hablaremos de fermentaciones y también de conservas. O sea, todo relacionado, la fermentación con la conserva de alimentos. Para que no tiréis la comida. Vale, me prepararé una tostadita de mermelada. Ahora que estamos en pleno momento de huelga de verano, creo que la gente te va a interesar. Así que nada, nos vemos próximo miércoles /jueves. Venga, chicos. Y Venga, que estamos en chicos. Spotify y YouTube, Tony, te los Muy dejabas, bien, te los dejabas, Raúl. Tony. Muy bien. Estamos ya en el directo número 11 y podéis chequear el resto de directos. No, este es el 12. Tony, el 12 ya. 12 ya. 12 ya. Pues eso, que podéis revisar el resto de directos en el que hablamos de gestión de agua, hablamos... ¿De qué más hablamos, chicos? Compostaje, acolchados. Hemos tocado un montón de cosas. Un montón. Eso, que ya son tantas que se nos olvidan. Pero estamos en YouTube. Espadachines no, pero parlanchines somos, chicos. Que un abrazo, que descanséis. Venga. Que nos vemos en el siguiente directo. Venga, chicos. Que vaya bien, chicos. Adiós. Adeu. Venga. Chao.